Acompañantes de viaje, bienvenidos a estos itinerarios que plantearemos por Italia. El primero de todos lo llamaremos Italia Clásica y recorreremos las grandes ciudades de este maravilloso país. Este itinerario está planteado y enfocado a los que aún no conocen Italia o a los que quieren recordar estas ciudades a través de este recorrido. En otras entregas haremos una Italia priorizando rincones y pueblos. ¿Preparados? ¿Listas las maletas, acompañantes de viaje? Ya aterrizamos en Milán. Elijo Milán por estar más al norte y así después seguir bajando en el recorrido por Italia. Podríamos haber elegido Roma, recuerden lo que decíamos en el video de preparar un viaje a Europa, buscar a qué ciudad sale más barato el vuelo. ¿Cuántos días dedicarle y qué ver? ¿Qué tengo cerca para visitar? 2 o 3 días quizás sean suficientes para recorrer esta ciudad. Si tienes más, como siempre decimos, es mejor, pero dedícale 2 días y vas a estar bien. Comenzar a conocer la ciudad con un free tour es una muy buena opción. Les dejo los enlaces en el blog para reservarlos en cada ciudad que vayan a visitar. Solo la visita al Duomo y a la Galería Vittorio Emanuele ya hacen que la estadía en Milán valga la pena. El Duomo tiene también unas lindas vistas desde la azotea, un lugar al cual subir y disfrutar del panorama de la ciudad. La Scala de Milán es otro de los imperdibles. Así como también lo es el Castillo Sforzesco. Los tranvías por sus calles le dan un encanto muy especial. Otro imperdible es ir a ver la Última Cena de Leonardo da Vinci en Santa Maria delle Grazie y completar el recorrido con una caminata por la zona de los canales, el barrio Navigli. Estos son a grandes rasgos los sitios a visitar en Milán. Por más detalles tenemos videos sobre Milán en nuestra lista de reproducción. Si no lo han visto, le dejo el enlace en la descripción. Oferta de alojamiento: muchas zonas. Si eligen una zona céntrica, los precios serán elevados, pero siempre hay que hacer una intensa búsqueda y algo puede aparecer. Recuerden que en el blog les dejo artículos con nuestra opción elegida y algunos consejos sobre alojamiento y también consejos por si vas en coche, así como los enlaces para reservar los tours gratuitos por la ciudad. ¿Qué ver cerca de la ciudad? La visita a los lagos es una buena opción si quieren agregar más días en la zona. El lago de Como, a solo unos 50 kilómetros, así como el lago Maggiore o el lago de Garda, un poquito más lejos, ofrecen hermosos pueblos y hermosos paisajes. Un trayecto en tren o en coche nos llevará a nuestro próximo destino, Turín. Una distancia de aproximadamente 150 kilómetros separa estas dos ciudades. Lo podemos cubrir en tren en 1 hora o en coche en algo más de tiempo. ¿Cuántos días dedicarle a Turín? Unas 3 noches va a estar bien. Tienes varios sitios para visitar. La Mole Antonelliana es una de ellas. Dentro alberga el Museo del Cine, aparte de tener un mirador en su cima.
el Palacio Madama, el Palazzo Carignano, el Museo Egipcio, el Palacio Real, el Museo del Automóvil, el Parque Valentino, el Borgo Medievale. Tienes mucho para ver en esta ciudad. No me detengo en la explicación de cada una de las cosas que ver en Turín porque tenemos un video muy completo con nuestro viaje a esa ciudad. Así como les decía que chequearan el de Milán o también que chequearan el artículo en el blog, lo mismo pasa con Turín. Chequeen el video y chequeen el artículo en el blog y ahí van a encontrar muchos consejos sobre alojamiento y sobre visitas para hacer. ¿Oferta de alojamiento? Si bien es una ciudad grande, pueden encontrar unos precios razonables en algunas zonas. Cerca de la estación Porta Nuova y se pueden alojar y estarán muy cerca del centro histórico, pero tienen muchas otras zonas. Repito, les dejo esta info en el blog, así como tours y free tours que pueden realizar en la ciudad. ¿Qué ver cerca? Si quieren dedicarle más días, pueden hacer un recorrido por el Valle de Aosta. Es un lugar encantador. También tenemos un video y se los dejo en la descripción. Nos vamos a la estación y nos tomamos el tren. O también podemos partir en coche, hacia un destino infaltable en una visita a Italia. Bienvenidos a Venecia. Ahora sí tendremos un trayecto más largo, unos 400 kilómetros es la distancia de Turín a Venecia. Podemos hacer la misma en tren, en coche si ya lo tenemos alquilado, o también reservar un vuelo. Bienvenidos a la ciudad de los canales, a la única Venecia. ¿Cuántas noches dedicarle y dónde alojarse? Una noche dentro de Venecia estaría bien. Claro que si puedes agregarle una más y visitar Burano y Murano, sería perfecto. Al visitar Venecia se nos abren dos opciones para hospedarnos. Alojarnos mismo en Venecia, y acá la contra sea quizás lo elevado de los precios de los alojamientos, pero tiene a favor el disfrute de estar en la ciudad a toda hora. Y la otra opción es alojarse en Mestre, en donde encontraremos mejores precios y trasladarnos durante el día a Venecia. Pero ahora acá haremos un punto. A partir de 2022 se implementará un sistema de pago para los que visiten Venecia por el día, no así para los que se alojen en la misma. El paso se hará a través de torniquetes electrónicos y van a tener que presentar un QR. La reserva se podrá hacer a través de una aplicación y los costos se estima irán de 3 euros a 10 euros, dependiendo de la temporada de la visita. Será esta una forma para limitar la cantidad de visitantes diarios a la isla. ¿Qué ver en Venecia? Disfrutar de sus canales es el mejor plan, así como un paseo en góndola. El puente del Rialto, la Basílica San Marcos, el Palacio Ducal, el Puente de los Suspiros. Estos son algunos de los puntos más destacados a visitar. Pero piérdete por sus calles, seguro no te vas a arrepentir. ¿Qué ver cerca? Si puedes agregar un día más a tu visita, Burano, Murano y Torcello valen la pena. Cuando hablábamos de lo elevado de los precios del alojamiento en Venecia, también lo es almorzar o cenar en la misma. Es un lugar donde tenemos que fijarnos un poquito y cuidar el presupuesto. Por eso la otra opción puede ser Mestre, tanto también para alojarnos como para cenar.
Personalmente nosotros nos hemos quedado mismo en Venecia, nos alojamos allí para disfrutar la isla. Ahora haremos un traslado de unos 280 kilómetros y arribar a Florencia. Como verán, todas las ciudades que anotamos en este itinerario clásico son imperdibles, ni qué decir Florencia. Y más si eres amante del arte. Esta ciudad es un museo a cielo abierto. Pasear por sus calles y sumergirse en sus museos es un verdadero disfrute. ¿Cuántos días dedicarle a Florencia? 4 días al menos. Si puedes disponer de más, perfecto. Como visitas a destacar, tenemos la Piazza del Duomo, con la catedral, el campanile y el batisterio. La Piazza della Signoria, con el Palazzo Vecchio y la Fuente de Neptuno. El Ponte Vecchio, la Piazza de la Repubblica, el Palazzo Pitti y los jardines de Boboli, la Galería de la Academia y un destacado para la Piazzale Michelangelo, desde donde obtienes la mejor panorámica de Florencia. Estos son solo algunos de los muchos lugares que puedes visitar en la ciudad. ¿Dónde alojarse? Tampoco estamos hablando de una ciudad barata, pero si consigues alojamiento céntrico, disfrutarás de caminar por sus calles a la noche y sin duda eso es un plus. ¿Qué visitar cerca si quiero agregar más días en la zona? Una ida a Pisa, distante a algo más de 100 kilómetros, es una opción. También algunos lugares de la Toscana, como San Gimignano o Siena, pueden resultar un buen complemento. Si quieres extender varios días más, la Toscana. Trasládate a algún pueblo en la Toscana, haz base en él y a partir de ahí recorre varios pueblos hermosos. Pero eso ya lo dejamos para otro itinerario más de pueblos y de rincones. Hoy nos estamos enfocando en una Italia más clásica. Un traslado ahora más hacia el sur, unos 280 kilómetros, nos llevará a Roma. Recuerden que les decía que el itinerario podría haber comenzado acá. Es sin duda el imperdible de Italia. Si disponen de días, yo le dedicaría al menos 5 para poder recorrerla con tranquilidad y vivir ese aire romano de sus calles. En nuestro caso, para alojarnos en Roma, elegimos un apartamento frente al Parlamento, a pocos pasos de lugares como el Panteón o la Fontana de Trevi. La lista de lugares a visitar es infinita. Destacamos el Coliseo, el Vaticano, el Panteón, la Fontana de Trevi, el Monumento a Vittorio Emanuele, el Trastevere, pero hay muchísimos más. En Roma necesitamos calzado cómodo y a caminar por todas esas calles cargadas de historia. Es la mejor manera de recorrerla. Visitar sus plazas como la Plaza Navona, Campo de Fiori, parar a comer en los lugares, probar sus pastas, sus pizzas, en fin, recorrer y recorrer. El Foro Romano, Piazza España, Castel San Angelo, en fin, son muchísimos lugares.
Y luego de unos días en esta ciudad impresionante, terminamos el recorrido más al sur. Y antes de irnos a nuestra última parada, hacemos un resumen de lo hecho hasta ahora. Habíamos comenzado el recorrido en Milán, luego visitamos Turín, nos fuimos a Venecia, luego a Florencia, Roma y finalizaremos en Nápoles. Unos 230 kilómetros nos separan de Nápoles. Acá nos detendremos unos 3 días, más o menos, para admirar esta ciudad con tanta personalidad. Las típicas vistas del Vesubio, Castelnuovo, Castel del Ovo, Piazza del Plebiscito, la Galería Umberto I, que nos hace acordar tanto a la Galería de Milán. En fin, un recorrido caminando muchísimo, pero ver al fondo el Vesubio es una postal imperdible en Nápoles. Y a esto, sumarle una visita a Pompeya, esta ciudad que quedó sepultada tras la erupción del Vesubio. Si tienen más días y quieren agregar en esta zona algunos días más, no me perdería por nada del mundo Sorrento, Positano, Amalfi o la isla de Capri. La costa amalfitana es de los lugares más bellos del mundo. Fuimos sumando días en cada una de las ciudades que estuvimos y aparte dábamos opciones para lugares cerca en la zona y sumarles más días con esos lugares. Ahí ustedes habrán ido haciendo sus cuentas. Bueno, me voy a quedar, 3 días en Milán y aparte me voy a quedar un día más en sus lagos o 2 días más en sus lagos. Y bueno, y ahí van armando un poquito ese itinerario de ese primer conocimiento a Italia, con algunos de los lugares que tiene este país, que como decíamos, estamos dejando un montón de lado para solo elegir algunos, hacer un itinerario viable que puedan pasar unos 20 días. Este itinerario simple es una guía para hacer un recorrido básico por Italia. Acá están faltando mucho, sin lugar a dudas, pero como siempre decimos, no tratemos de ver todo en pocos días, sino priorizar calidad de tiempo y darle más días a pocos lugares para disfrutarlos y para vivirlos más. Acompañantes de viaje, vamos terminando por acá esta Italia clásica. Los consejos de presupuestos, vuelos, documentación los encuentran en los 2 videos sobre consejos para viajar a Europa. Información más detallada sobre cada ciudad, alojamiento, free tours, cómo rentar un coche, reservar un vuelo, todo eso lo encuentran en nuestro blog. Si el video les ha gustado y principalmente si les ha servido de ayuda, los invito a suscribirse y darle like. Acompañantes de viaje, hasta la próxima vez que les digamos, ¿estás armando un viaje a